sanidad. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Muy buenas tardes, queridos oyentes de la radio Maranata 89.3 y Misión 2000 la 90.9. Queremos dar la bienvenida al programa Jesucristo es el Camino, auspiciado por la Iglesia Cristiana Bethesda de la calle Homero 1322 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este programa sale al aire, como recién dije, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Maranata 89.3 con un enlace en vivo con la radio Misión 2000, la FM 90.9. Nuestro objetivo es compartir con la audiencia un mensaje de la palabra de Dios. Quien les habla, Adolfo Delgado, y mi hermano Daniel Estrada, que ya les saluda. Buenas tardes, good evening. Ambos de la Iglesia Cristiana Bethesda. Queremos mandar un saludo a nuestros pastores Fernando Zaini y Leonardo Antinori. También queremos saludar a nuestra congregación Bethesda y a todos los radioescucha de la FM y de la web. Vamos a pasar el número de contacto de ambas radios. FM Maranata, si querés mandar un mensajito, tener un pedido de oración, algún pedido o alguna inquietud que tenga en su vida, en su corazón, lo podés mandar al 11 66 05 16 83. Les pedimos también a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Misión 2000 que nos deje su mensaje en el teléfono citado recién, que es el 11 66 05 16 83. La web de la radio Maranata, www.radiomaranata.net. Y de Misión 2000 es www.fmmision2000.com, www.fmmision2000.com. Amén. Muy bien. Estuvo de viaje misionero la iglesia Bethesda. Así es. Estuvieron con el pastor Levantinor y otras personas más. Así es. Estuvieron dentro de la cárcel, detenido unos días a la sombra. En La Rioja. Por decir herejías. Claro. Nos mandaron al calabozo. Al calabozo de más adentro. Sí. Anoche estaba contando a nuestro pastor Leonardo Antinori que fue de mucha bendición porque el Señor está obrando de una manera poderosa en ese penal. En una cárcel de La Rioja. Así es. Además estamos pidiendo donaciones para ellos. Así es. ¿sí? Libros, artículos de higiene personal y ropa, todo para hombre, claro. Enseguida pasamos el número de teléfono de nuestro hermano Carlos. Carlos, el que está recibiendo las donaciones de todos. Y las está enviando a través de una encomienda. Claro. O sea que lo que junta lo manda. Sí, sí, así es. Muy bien, vamos con el mensaje que habíamos apenas dado una introducción el jueves pasado. Ajá. Sigue viviendo. Sigue viviendo. Así se titula el mensaje de hoy. Y bien. Ezequiel 16, 4 al 6 dice: el día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión, brindándote estos cuidados. Al contrario, el día en que naciste te arrojaron al campo como un objeto despreciable. Pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije: sigue viviendo. Lo que Ezequiel, el profeta, nos está tratando de mostrar aquí es, utilizando el símbolo de una recién nacida, al propio pueblo de Israel. Así es. Que era un no pueblo cuando Dios lo llamó, en la figura de Abraham. ¿sí? Sí. Abraham, un hombre de casi 100 años, con una mujer de 90 y pico, estéril, sin descendencia, iba a heredarlo todo, un esclavo de ellos, un sirviente. Pero Dios le hizo una promesa. Y Abraham quiso ayudarle un poquito a Dios con Agar, la esclava. Claro. Y así nació Ismael, ¿sí? Tan venerado entre los árabes. Y por supuesto los árabes odian el cristianismo, pero tienen en cuenta la figura de Abraham como un padre también. Así que, muy bien. Decíamos entonces que esta bebé dice que el día en que nació no le dieron los primeros cuidados de un recién nacido. Claro. Acá, ¿cuál es el primer cuidado que le dan al recién nacido?
Y Un chirlo en las primeramente, nalgas para que llore. sí, un chirlo. ¿Para qué naciste? Le den un Lo agarran de los Después piecitos y limpian. lo sacuden así, Claro. cabeza abajo, lo sacuden Así es. y ahí empieza a gritar y a llorar. Pero los primeros cuidados son, primero, La limpieza. en un hospital, bien cuidado, con Cuidado. profesionales de la salud que se dedican a eso. Así es. Y esta bebé que se estaba revolcando en el campo en su sangre, no es una cochinada. No se Sí, estaba no. revolcando a propósito. Por supuesto. Era una bebé que estaba ensangrentada porque recién había nacido, nadie la había limpiado. Porque habrá nacido justo en ese lugar y así como nació lo dejaron La descartaron tirado. porque no la querían. Claro. Uno cuando tira algo es porque ya no le sirve más, porque no está encariñado con esa cosa. Exacto. Las mujeres están mirando al marido ahora que está sentado en el sillón. Cuando dije cosa, enamorado de esa cosa, ya no lo quieren. Pero no es el marido, damas y caballeros. Es una bebé que simboliza la nación de Israel, Así es. que decía que era un no pueblo, alguien que nadie quería, alguien insignificante. Pero dice que Dios pasó junto a ella Ujú. y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. No Amén. quiero que te mueras. Quiero Por que supuesto. sigas viviendo. Porque eres valiosa. Amén. Está bien, los demás no te quisieron. Ujú. Para los demás fuiste el último orejón del tarro. Pero la escritura dice que los últimos serán los primeros. Así es. Así que para Dios, esta criaturita recién nacida y abandonada, ensangrentada, ¿qué posibilidades tenía de seguir viviendo Y sin esos cuidados? la verdad que nada, porque si está tirada en un lugar desértico, El clima de Israel es un clima desértico. así es. ¿Sí? Que durante el día hace un montón Mucho de calor. Y durante la noche te agarra a 0 grados. Sí, Un frío tremendo. así es. Y sin alimentos. ¿Qué posibilidades tiene? Ninguna. Ninguna. Pero allí estaba Dios. Pasé junto a ti. Y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. Es una No. orden. Así es. Sigue viviendo. Manténete con vida. Hay un proverbio que dice que vale más perro vivo que león muerto. Ujú. ¿Qué significa eso? Que es mejor la vida. Es mejor estar vivo. No importa si es un perro, pero está vivo. Claro. El león se murió, ya está, no sirve más para nada. Nos hacemos un tapete con la piel. Yo me haría un... Tapado. Si encuentro a un león muerto. No Sí. es que yo lo vaya a cazar, ¿eh? Sí. No me malinterpreten. Si favor. yo encontrara un león así y yo lo cuereo, ¿sí? Le saco la piel y me hago un tapado. Estoy hablando pavadas y Y herejías. bueno, Muy bien. si me permití Dale. decir una cosa, ¿no? ¿Otra herejía? Al- Dale. No. Algunos que están pasando por como una situación de esta, digamos, de no ser querido, que se Abandono. siente que no es querido, que me ha abandonado en todo. Yo le quiero decir que hay uno que siempre se preocupa, que está ahí pendiente, que no te va a abandonar, que es nuestro Dios, grande y poderoso, que nos ama. Solamente necesita que nos humillemos delante de su presencia. Y Adolfo Delgado lo dice por experiencia propia, Así ¿eh? es. No está hablando por hablar. No, por supuesto. Que Dios te bendiga, Adolfo, Amén. querido. Sos una bendición. Muy bien, en otros 2 libros de la Biblia Sí. se relata la historia de la esposa infiel. En Oseas, por ejemplo, es impresionante el matiz amoroso y tierno de Dios. Ujú. Él ahí hace de esposo engañado por su tierna esposa. En Ajá. Jeremías también se relata esa historia de amor trunco, un amor que fracasa. Y ahora es el turno de Ezequiel, que nos muestra el origen de esta mujer que es símbolo de Israel. Ujú. Y desde la conquista a sangre y fuego de Canaán, y luego la conquista del rey David, cuando capturó Jerusalén, vemos los inicios de este pueblo, desde la nada misma. Es decir, desde Abraham, Ujú. alguien viejo que probablemente ya no servía para mucho, que próximamente estaba para morirse, Claro, y Dios le da la bendición de abrazar un hijo en su vejez, así es. milagrosamente de una Claro. mujer estéril, Sara. Sí. Sara Sí. que tuvo la genial idea de ayudar un poco a Dios, y allí nace Ismael, ¿no? Hijo de Sí. la esclava Agar. Agar. Así es.
Muy bien, entonces vemos los inicios de este pueblo, cómo Dios los va prosperando de a poco. Pero la ciudad con el tiempo le da la espalda a Dios. Ujú. Y debido a eso viene la caída de la ciudad y la deportación hacia Claro. Babilonia, ¿sí? Pero con una promesa de Dios, de que los iba a restaurar. Así es. Ya sé que simplifiqué bastante la Sí. línea histórica o temporal de Israel, desde sus inicios hasta su cautiverio, pero por una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Ujú. Y a pesar de los castigos de Dios sobre la santa ciudad, siempre Dios orquestó los medios para que su amada siguiera viviendo. Así es. Porque hay que seguir viviendo. ¿Para qué? Para que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Amén. Hay un llamado para nuestras vidas. Claro. Para hacer, vaya a saber, uno sabe para qué. Dios me llamó para escribir, por ejemplo. Sí. Predico el Evangelio, digo un par de herejías a veces, Ajá. profetizo a las naciones que se arrepientan. Bueno. Y Adolfo Delgado recibió el llamado profético, dejó de adorar al dios Mamón, el dios de las riquezas, y aquí está con Acá estamos otra nosotros. vez. Vamos a ver este segmento de... Y se me fue otra vez. Vos sabés que meto el dedo en cualquier lado. Por favor. Dame un segundito que ya lo encuentro, ¿eh? Dale. Esto me viene pasando los últimos 4 o 5 programas, ¿eh? Bien. Se me está volviendo un hábito. Claro. Hay un segmento entonces de este Como- mensaje que Como se llama decíamos siempre. el desamor. Claro. El desamor. El Señor, como siempre decimos, que tiene propósito para cada uno. Uno no sabe para qué. Yo no sabía que el Señor me iba a poner en un lugar así, en una radio. Jamás se me cruzó por la cabeza. Y yo le decía al Señor, ¿qué voy a hacer yo allá? Porque yo no ni siquiera estoy entendiendo lo que estoy leyendo. Pero como digo siempre, Él es grande, poderoso, que nos da la sabiduría y el Él necesita entendimiento a de alguien que le poder. obedezca. Claro, de entender la palabra. Y Él mismo nos da los mensajes que podemos o vamos a tocar ese día. Yo en una isla de Escobar encontré a un teólogo como encargado de un camping Ajá, que sabía un montón de teología, sí, pero no la predicaba. claro. Es decir, vos te estás preparando para servirle al Señor en la música, en la predicación del Evangelio, y luego no lo haces. Y no. Y entonces, Claro, ¿en qué es quedamos? como. ¿Para qué? Es como. Es un despropósito. Sí, es como juntar, pongámosle una fruta de estación, vos estás juntando y pasa la estación, no lo comiste, no lo repartiste, ¿y qué haces? Hay Se que ser pudre, dulce con eso. se pudre, se echa a perder. En mi caso, si yo la acumulo, ¿sabes Mm, qué? Sí, Hago mermelada, compotas, hago de todo, no queda nada, ni los carosos. Muy bien, desde el comienzo de los versículos que hemos leído al principio, ya puede notarse entonces el abandono y el desamor que los progenitores de una niña recién nacida sí, no le dieron sus primeros cuidados, la arrojaron al campo como una basura. claro. Es decir, un acto así se refleja en esas condiciones, en el cuidado de nadie, es quiero que te mueras, Claro, no quiero que sigas viviendo. claro. Si yo Por abandono a un supuesto. recién nacido en el medio del campo, Por salvo supuesto. que venga un lobo o un zorro y le dé de amamantar, Sí, se muere. claro, Es decir, lo arrojo para que se muera. Pero Dios dice, sigue viviendo. así es. No sigas el designio de tus progenitores, Ujú. de aquellos que te abandonaron a tu suerte o de aquellos que te están persiguiendo. Y le estoy hablando a los misioneros que están en distintos países del mundo, Claro. oyéndonos a través de la web. Amén. Pero bueno, a veces lo irracional se hace presente. Ujú. Puede ser de ambos lados, del lado de los padres y del lado de los hijos. Claro, Por un lado tenemos a una bebé desamparada. Luego, con el tiempo, cuando ella crece, porque es levantada de su propio lecho de muerte por Dios, que aquí luego va a ser la figura de su esposo. ujú. ¿Sí? Dios es el protector de Israel. Así es. Tiene la figura de padre, pero Claro. también de esposo. De esposo, sí, por supuesto. Que se siente traicionado por su amada, que Exactamente. se va detrás de otros amantes, los ídolos. ¿Sí? Exacto. Entonces, decíamos que ella, luego ya siendo grandecita, abandona a su esposo con mayúscula, a su esposo. Ujú.
¿Y qué fue lo que hizo esta joven? Mostró el mismo desamor con el cual ella nació. Y hace poco estuve hablando con un querido amigo de cómo la mamá de él, que según él cuenta que su propia madre lo aborreció durante toda la vida, Mira, y ahora aborrece a los hijos de él, es decir, a los nietos de ella. claro. Ella aborrece a sus nietos varones, son 2. ¿Sí? Y yo estaba pensando que tal vez ella nunca recibió amor. ¿Será posible que alguien no pueda dar lo que nunca ha recibido? Es probable. Sí. Por es ahí probable. ella fue criada como un animalito, Claro. a los golpes, así, sin una muestra de cariño. Yo tengo ahí un testimonio de mi hermana, una de mis hermanas. Hablando con ella, yo le pregunté un día que si ella hablaba así, o le daba amor, o le abrazaba a los hijos, porque siempre se quejaba. Y me dijo, no puedo, yo no puedo, que no le puede abrazar, que no le puede decir te amo, porque a ella nunca le dijeron de parte de de mi mamá, de nuestra madre, y de parte de su padre de ellos. Porque después se separaron mi madre y el papá de ellas. El hombre se casó con otra mujer y vivieron con una madrastra que lo maltrataba. En ese sentido decía que no podía dar. Yo le digo, yo jamás tampoco recibí algo de así, pero yo sí puedo dar, porque yo la pasé y yo no quiero que pase otro, o mi sobrino, o lo que sea que pase, que no reciba ese amor. Por lo general, la gente replica el modelo que Exactamente, vivieron claro. o que recibieron. Por ejemplo, de mis abuelos. Mis abuelos maternos, yo los conocí a los 2 y vivieron un tiempo largo hasta que yo fui un adolescente ya. Uh-huh. Nunca hubo un te quiero, Claro. por ejemplo, de parte de ellos. Sí, ¿no? sí. De parte de mi abuelo paterno, que vivió hasta casi los 90 años, Don Siriaco, Ah, mira. tampoco. Nunca me dijo un te quiero, Claro, ni siquiera no, una no. palabra amable. Sí. Pero yo, por ejemplo, tengo una sobrina a la cual lleno de besos todo el tiempo, la abrazo, la canso de Claro, tanto ser cariñoso. Y ella dijo un día, ¿quién me mandó a tener un tío tan cariñoso? Ah. Ese, bueno, pero eso también es un trabajo de Dios Yo pensé que ibas a decir otra cosa, pero sobre bueno. nosotros. Claro. Así carilindo, también. ¿Quién me mandó a tener un tío tan carilindo como este? ¡Tan famoso! Sigamos. Lo que nos cuesta aceptar, porque no llegamos a comprenderlo en su máxima expresión, es cómo una persona que nació en un ambiente de desamor, algún día, siendo mayor, conoce al amor verdadero, Uh-huh. que la cobija, la sostiene, la dignifica y le da una vida completamente feliz. Y ella, en una forma de respuesta a estas cosas buenas, ella le es infiel. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si recibió todo. Ujú. Me hace recordar al pasaje que está en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, Uh-huh. que es el canto del amado a la viña, Sí. que a pesar de todos los cuidados que Dios le dio a esa viña, que despedregó el terreno, eligió las mejores plantitas, Así es. las plantó en una ladera de la montaña que era fértil, Claro. la cuidó como un experto viñador, Uh-huh. y todo eso para que diera frutos agrios. Así es. El original dice frutos ponzoñosos Ah. en el hebreo, Ya. algo venenoso, Uh-huh. algo que no servía ni para hacer vinagre, Claro. porque era veneno. Es veneno. Es decir, a pesar, fíjate cómo se replica, porque eso también es figura del pueblo de Israel, de cómo ahora simbolizando una bebé abandonada, que fue abrazada por el amor de Dios y ella creció y conoce la figura de Dios como esposo también, Claro. al cual le debe fidelidad, amor, devolución de amor, por supuesto, porque ella recibió amor, cuidados. No, le es infiel. ¿E infiel con quién? Con los Con ídolos. los ídolos. ¿De qué estaba con los acusado Israel? Baales. De ser una idólatra. Exacto. Y allí tenés, por ejemplo, a más de un 20% del pueblo evangélico que todavía consulta cosas como el horóscopo, el curandero, la cura del empacho, la cintita roja, Claro. etc. Tenemos un sincretismo religioso metido
dentro de lo que llamamos pueblo evangélico. ¿Sí? Ujú. ¿Tiene algo que ver con Cristo eso? Y no. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. Exacto. ¿Sí? Muy bien. Así que todo lo que ella recibió no le sirvió de nada porque terminó siendo infiel. Pese a todo el amor que recibió de su amado, los cuidados, que sin esos cuidados ella se hubiera muerto. ¿Qué hay que agradecer? La vida. La vida. Estamos vivos. Exacto. En Cristo tenemos vida eterna. Amén. Somos llamados a heredar bendición. Somos llamados a vivir eternamente con Dios en el cielo. A pesar de que algunos digan, no existe ni el cielo ni el infierno y viven el hoy Ujú. como ellos quieren. Claro. Y sienten un vacío existencial. Totalmente. Porque quien puso esa noción de eternidad en el corazón es Dios. Exacto. Necesitamos a Dios. Es decir, el ser humano es religioso por naturaleza. Ujú. Las diferentes culturas, aún las más aisladas de todas, adoran a un Dios. Claro. Le cantan a un Dios. Hay Exactamente. unos pueblos así de Papúa Guinea, pueblos nativos, Sí. que inclusive tienen, cuentan entre ellos historias, poemas, Ujú. que tienen que ver con dioses. Claro. Dioses buenos y dioses malos. Seguro. Y entonces hasta el más aislado de todos, que no tuvo contacto ni con la Biblia, ni con el libro del Corán, ni nada, necesita adorar. Exacto. Hay gente que se adora a sí misma, Claro. pero están adorando algo. Sí. ¿Sí? Todos los pueblos fueron así, digamos, de acá en nuestro continente mismo. Sí. Los incas, los aztecas, Sí, todas las adoraban, civilizaciones, pero exactamente. Los nada más que, romanos, claro, el nada imperio más que que adoraban mal, digamos, a un claro, dios pagano, con la revelación que ellos tenían, adoraban lo que podían. por supuesto. La máxima revelación para nosotros es Jesucristo. Claro. Faltan poquitos minutos para ir al corte de la radio, así que Bien. vamos a ver si metemos un bocado más del mensaje. Dale. Ella no sabía lo que verdaderamente era el amor, hasta que fue conocida por él. Si nos Ujú. quedamos en la primera etapa de esta joven, lo que recibió fue abandono, morite, acá te dejo, Sí. podrite en esta mugre, que te coman los buitres. Claro. Pero conoció el amor de Dios. Antes no lo conocía, pero ahora Dios pasa junto a ella, le ordena que siga viviendo Ujú. y a partir de allí conoce lo que es el verdadero amor. Él la levantó de la calle, lavó su inmundicia, la engrandeció y amó con una determinada santa locura, pero nada de eso le alcanzó a la pobre desdichada. Ella prefirió romperle el corazón a quien menos se lo merecía, a Dios mismo. Lo que él más deseaba era que ella siguiera viviendo. Todos los actos de Dios, los planes de Dios que tenía con su pueblo para redimirlos, Ujú. tiene que ver con vida. Claro. Que Dios enviara a morir en la cruz a Jesucristo tiene que ver con que nosotros tengamos vida en abundancia, Así es. una nueva oportunidad de vida, una vida en plenitud. Y vamos a ver la ciudad infiel como símbolo de esta mujer, ¿no? Que era la ciudad de Israel. Una de las cosas que más me sorprendió al leer Crónicas y Reyes, primera y segunda, es que una y otra vez el pueblo decididamente pecaba contra Dios. Cuando un rey asumía, era peor que en su antecesor, Ujú. o hacía las cosas más o menos bien. La cuestión es que dentro del sagrado templo de Jerusalén había habitaciones que se destinaban a la prostitución cúltica. Claro. Dentro del templo de Dios, Sí, sí. en Jerusalén, había algunas habitaciones donde se practicaba la prostitución cúltica. Es decir, había mujeres sacerdotisas que se prostituían en honor a sus dioses. Esos dioses tenían sus propias estatuas dentro del templo de Dios. Obviamente el Dios de la Biblia. Ujú. Era el colmo de todos los males y de todas las profanaciones. Y con una justa razón, Dios los entregó en manos de sus enemigos. Sufrieron el más espantoso de los males. Dios los había abandonado. Recordemos cuál fue el gran mal para esa recién nacida, el abandono. Sí. Ahora, el mismo Dios que te levanta
que te ordena que sigas viviendo, que te cuida, te sana, etc. Y uno le paga tan mal a Dios y recibir como el peor de los castigos que Dios te abandone, porque fue lo que Dios hizo. Claro. Los abandonó en manos de sus enemigos. Vinieron los babilonios, destruyeron la santa ciudad y se llevaron 4.000 cautivos a Babilonia. Destruyeron las casas, el templo, las murallas. Todo. Y la gente ahora tenía que, en Tierra Santa, trabajar la tierra para seguirle pagando tributo a los babilonios. Claro. Pero se derramó sangre. No es que vinieron pacíficamente. No, por supuesto. Eso por el corazón duro del hombre. Sí, esa terquedad que también nos acompaña a veces hasta los últimos días. Exacto. Vamos a ir al corte radial, señorita Micaela. ¡Ya volvemos! Ya volvemos. Si deseas formar parte de nuestra programación con tu iglesia o ministerio, comunícate vía WhatsApp al 15 5 247 2004. 15 5 247 2004. Hola, soy Eli Moyano y te invito a escuchar la 4ª temporada de Conectados. De lunes a viernes a las 18 horas por el aire de tu radio. La música que te gusta la escuchás en Conectados. De lunes a viernes a las 8 horas, los sábados y domingos a las 10 horas y todos los días a las 22 horas, escucha Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el drama de los siglos del fin del mundo, junto al pastor misionero Pablo Kim. Te invitamos a escuchar el programa Bien Parados, todos los días a las 12 del mediodía y a las 23:15 horas con un mensaje del pastor José Kim. Bien Parados, un programa de la Iglesia El Buen Pastor, ubicada en las avenidas Crovara y Cristianía. Isidro Casanova. Hay una senda que el mundo no conoce. La Iglesia del Señor Jesucristo, Ministerio Apostólico Luz al Atardecer, los invita cordialmente a sintonizar su programa Volviendo a la Palabra Original, los jueves de 21 a 22 horas, para informarse sobre los últimos acontecimientos proféticos y renovar su fe en la palabra. Acontecerá que habrá luz al atardecer. Muy bien, volvimos. Hay un mensajito de parte de Verónica Patini. Hola Daniel, hola Adolfo. Hola. Estamos oyéndolos en la web desde Ciudadela. Gracias. Nos felicitamos por el programa. Besos, Verónica y Luli. Un abrazo. Gracias. Muy Dios amable por el bendiga. saludito. Ah, y Santiago, el operador de la radio Maranata, Sí. dice que nos están oyendo a través de la web Brasil y Argentina. Bien, Bien, ahí parece un superclásico del fútbol, ¿eh? claro. Brasil y Argentina. Seguimos con el mensaje de la palabra de Dios. Bien. Y cuando Dios los entregó en manos de sus enemigos, sufrieron el más espantoso de los males, que fue que Dios los había abandonado. Y ya me había olvidado que en el libro de Ezequiel mismo también se relata cómo Dios abandona el templo. Y un capítulo más adelante nos relata cómo Dios también abandonó
la ciudad. Sí. Cuando los pueblos peleaban en ese tiempo, era una guerra entre los mismos dioses. Los dioses de Babilonia contra los dioses o el Dios de Israel. Claro. Y entonces los israelitas, al sentirse vencidos por los babilonios, quiere decir que los dioses de Babilonia habían vencido al Dios de Israel. Mira. Pero Dios no estaba en el templo cuando atacaron. Tampoco estaba en la ciudad. Porque en Ezequiel capítulo 10 dice cómo Dios abandona el templo, y en el capítulo 11 dice cómo Dios abandona la ciudad. Claro. Y luego viene el ataque de los babilonios. O sea que los dioses de Babilonia no vencieron al Dios de Israel porque Dios había abandonado el templo y la ciudad. ¿Sí? Así es. Muy bien. También relata la visión más adelante de cómo Dios vuelve a llenar con su gloria el templo y la santa ciudad. Para darnos cuenta lo repugnante que resulta la idea de tener un prostíbulo dentro del templo de Dios, imagínate que en tu propia querida congregación donde asistes los fines de semana o una vez por mes, dentro de las instalaciones, supongamos que hay un prostíbulo en funcionamiento. ¿Qué harías si sabes que dentro de la iglesia funciona un lugar donde se ejerce la prostitución? ¿Qué culto verdadero se puede celebrar? Sería totalmente escandaloso, ¿no? Por supuesto. Y en caso de no asistir a ninguna iglesia, imagínate que en tu propia casa funcionara un prostíbulo. Es decir, cuando vos entras a la iglesia, tenés la puerta de la izquierda que dice prostíbulo sagrado. Entre y adore a Dios. Y en la puerta de la derecha, culto normal, ponele. Sí. Culto de agradecimiento. ¿A qué puerta entrará más la gente, no? Total, es de Dios igual. Claro. Es una prostitución sagrada. La gente entendía eso, tremendo, ¿no? Que podía adorar a Dios así. Por supuesto. Vamos a ver cómo esto nos pega una piña en la pera. ¿Te acordás entonces en qué condición estabas momentos antes de conocer a Jesús? Ni me hagas acordar. Sí. Yo sí. Y por supuesto no era buena mi condición, sino todo lo contrario. Los años pasaron, como los de la bebé abandonada, que luego se hizo una doncella, una mujer. Se casó y le fue infiel a quien más la amaba. Porque acá, si ella le es infiel, entonces ella no ama tanto a esa persona. Si la amás, no le haces eso. Es decir, ella le fue infiel a quien más la amaba. Dios la amaba tanto. Por supuesto. Y ella le fue infiel como si nada. Como si fuera de compras, ¿viste? Algo normal. Y es probable que nos hayamos olvidado de dónde nos sacó Dios. Hay una tradición judía que dice que el rey David tenía, no está en la Biblia, es una tradición judía nada más, que el rey David, ya siendo rey y siendo famoso y siendo muy rico, tenía en el respaldar de su cama el cayado con el que él pastoreaba las ovejas. Sí. Los judíos dicen, para no olvidarse de donde Dios lo sacó. ¿De dónde lo sacó? Y del campo. De estar entre medio de las ovejas. ¿Te acuerdas cuando Natán el profeta fue a la casa de Isaí, el papá de David, y fue llamando a uno por uno a ver quién era? Y este ungido de Dios veía lo que veía el hombre. Y Dios le dice, no mires lo que mira el hombre, sino que yo miro el corazón. ¿Y de dónde lo sacó? De allá, de estar pastoreando en el fondo del patio. Allá en el campo, allá. Sí, venía con todo mal vestido, capaz que medio arañado por haber peleado con algún lobo, con olor a axilas, porque ahí Rexona no había. En ese caso sería olor a ovejitas. Él nos sacó de nuestra miseria humana y espiritual también, dándonos vida en abundancia. Él quiere que sigamos viviendo. Amén. Y le estoy hablando a las personas que están pensando en quitarse la vida. Sí. Antes de que Jesús apareciera, yo quería morirme, no tenía ganas de vivir. Y que sigamos viviendo de una forma sencilla, pero también profunda, amándolo a Él, porque Él es digno de ser amado. Y no te resultará muy extraña la historia de desamor de la bebé abandonada por sus padres, porque en estos tiempos tan revueltos, hay no pocas noticias de bebés que son abandonados por sus padres.
Decían el jueves pasado de mujeres que se están grabando en vivo en las redes sociales, no sé, aplastando a sus propios hijos, parándose sobre ellos, ahogándolos en una cubeta de agua, o quemándolos con cigarrillo, o dándoles marihuana para fumar, etc. Ella nunca recibió amor, ni siquiera estando en el vientre de su mamá. Fue rechazada desde el día en que fue concebida, pero alguien se compadeció de ella. Él lavó sus heridas, la vistió con linda ropa, la perfumó, la mandó a la mejor escuela, a la High School Musical, le dio la mejor educación, la llevó al médico, le dio mucho amor, pero ella nunca lo agradeció. ¿Es incapaz de amar? Puede ser, aunque también es probable que el amor que ella nunca vio de sus progenitores o de sus papás, lo vio en su amado, y eso debería bastar para poder amar, pero no le alcanzó para que ella pueda amar de verdad. Frente a nuestros muchos fracasos, nos rodeó el impulso de no querer vivir más. No quiero vivir más. Exacto. Algunos dicen, no quiero vivir más así, de esta manera. Sí. No es que se quieren quitar la vida, pero dicen, así como estoy viviendo hasta ahora, no quiero más. Claro. Pero Dios quiere que sigamos viviendo, ya no para hacer el mal, sino para hacer su voluntad. Y cerramos diciendo, espero nunca olvidarme de los momentos previos a conocer a Jesús. La intensa soledad, la culpa, una vida sin propósito, era lo que yo tenía antes de conocer a Jesús. Me sentía abandonado a mi suerte, sucio, sin dignidad y con ganas de morirme. Cuando Él se hizo cargo de mí, lavó mis heridas, me cuidó y amó como nadie. ¿Cuál fue el pago que Dios recibió por todo el bien que hizo por mí? Muchas veces mi indiferencia. Exacto. Una nueva multitud de pecados, obstinación, desamor, etc. ¿Te sientes identificado con esta breve historia? Si antiguamente sufriste el abandono, como el de esa bebé, que luego fue adoptada, cuidada y amada, pero que después, en vez de devolverle amor a quien la levantó de la calle, le devolvió el peor de los pagos, la infidelidad. Pese a todo, igual Dios nos ama como nadie, y siempre está mirando por la ventana a ver si su amada decide regresar. Él la espera porque la ama. No es porque haya bienes para repartir, así se dice, por un inminente divorcio. Uno, cuando se está por divorciar, mide, ¿viste? A ver cuánto me toca a mí, cuánto le toca a ella. En este caso, él la espera porque la ama y no está pensando en los bienes que hay para repartir. Porque somos los seres humanos completamente pobres. Totalmente. ¿Qué tenemos para darle a Dios sino nuestro propio corazón? Nada más. El único. Tampoco la está esperando detrás de la puerta para apuñalarla a traición o darle la madre de todas las palizas. Tampoco piensa en insultarla ni humillarla, sino decirle simplemente, sigue viviendo. ¡Sigue viviendo! No importan los pecados, todas esas infames afrentas tienen perdón, únicamente en la sangre preciosa del Hijo de Dios, Jesucristo. Hay que volver a los brazos de quien te ama con todo el corazón y dejar esos amantes que no sirven para nada. Son una mugre delante del Señor. Hay que volver a Él. Muy bien, vamos a ir al tema musical. Laila es la operadora de Emisión 2000 y Santiaguito el operador de Radio Maranata. Vamos con un tema de Marcos Witt. ¡Resucitó! Pensaban que todo había acabado a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas, la tierra enjugado.
3 días pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy, vive hoy. Los 11 amigos estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado. Muy bien, volvimos. Vamos con nuestro espacio, nuestro proverbio de cada día, así se dice. Así es. Y hoy Adolfo vamos a compartir Delgado, adelante. Proverbio 29 vamos a compartir en la versión NTV. Dice así la palabra del Señor: quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría hace feliz a su padre, pero si anda con prostitutas, desperdicia su fortuna. El rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige soborno la destruye. Adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. La gente malvada queda atrapada por el pecado, pero los justos escapan con gritos de alegría. Los justos se preocupan por los derechos del pobre. Al perverso, no le importa en absoluto. Los burlones pueden alborotar a toda una ciudad, pero los sabios calman los ánimos. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burla, pero no se solucionará nada. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Si un gobernante presta atención a los mentirosos, todos sus consejeros serán perversos. El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor les da la vida a ambos. Si un rey juzga al pobre con justicia, su trono perdurará para siempre. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Cuando los perversos están en autoridad, el pecado abunda.
pero los justos vivirán para verlos caer. Disciplina a tus hijos, y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. No solo con palabras se disciplina a un sirviente, podrá entender las palabras, pero no hará caso. Hay más esperanza para un necio que para las personas que hablan sin pensar. El sirviente mimado desde pequeño se volverá un rebelde. La persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudica a ti mismo. Jurás decir la verdad, pero no testificarás. Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la justicia proviene del Señor. Los justos desprecian a los injustos, los perversos desprecian a los justos. Muy bien, hasta allí la palabra de Dios. Hasta allí la palabra del Señor. Nos mandó un mensajito Luis de Montegrande. Bendiciones, profeta, Dios los bendiga. Luis de Montegrande, benditos. Saludos al equipo, dice. Amén. Gracias, Luis. Gracias, Dios te bendiga. Un abrazo, genio. Muy bien. Y Santiago, el operador de Maranata, dice que está saliendo bien la transmisión, pero hay gente que se está quejando de que la transmisión sale más o menos. Muy bien. Vamos a la inoportuna conveniencia. Así se trata el mensaje. Bien. De la palabra de Dios. La inoportuna conveniencia. Mirá. ¿Sí? Primera de Samuel 13, del 9 al 14. Ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas cuando Samuel llegó. Al verlo, Saúl fue a saludarlo, pero Samuel le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando, y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. Lo que he leído es la TLA. Y el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos, como casi siempre, ¿eh? Claro. Sí. Ahora hay bombardeos desde Gaza a Israel y viceversa, ahora actualmente. En el momento. Y están a los bombazos todo el tiempo, ¿eh? Tremendo. Saúl era el rey para ese tiempo y estaba listo para presentar batalla contra los filisteos. Antes del encuentro bélico o belicoso o ejército contra ejército, debían presentar una ofrenda religiosa. El encargado de hacerlo era el profeta Samuel, que también oficiaba de juez y de sacerdote para Israel. Samuel le había dado un plazo de 7 días en los cuales debía esperarlo. ¿Qué tenía que hacer Saúl? Esperarlo. Para que él presentara el sacrificio y no Saúl. ¿Fue conveniente para Saúl hacerlo de esa manera? Esta pregunta es muy importante porque de eso se trata el mensaje. ¿Fue conveniente para Saúl hacerlo de esa manera? Primero vamos a ver la usurpación. El enemigo era muy numeroso. Estoy hablando de los filisteos. ¿Te acordás otro que luchaba contra los filisteos? Sansón. ¿Te acordás? Claro. Le presentó batalla durante unos 20 años, Así es. peleando contra el dominio de los filisteos. Israel estaba en una clara desventaja. Y sí o sí necesitaban la bendición de Dios para vencerlos. Y de eso se trataba el sacrificio. Y debía ser presentado correctamente, no así nomás. Es decir, hay un protocolo
para presentar los sacrificios. Claro. No los presenta el rey, Exacto. los presenta el sacerdote. El sacerdote, sí. Y algunos sacrificios muy delicados, el sumo sacerdote. No podía ser ofrecido por nadie más que un sacerdote, ya que así lo indicaba la ley de Dios. El rey Saúl aparentemente creyó que también podía gobernar en las áreas religiosas de Israel. Este Claro. rey creía que podía hacer lo que quería, porque no tuvo ningún tipo de miramientos para presentar el sacrificio a Dios, aun cuando no le correspondía. Incluso estaba desobedeciendo al profeta. Exacto. Claramente usurpó el ministerio sacerdotal. Tal vez lo que Samuel estaba refiriendo sobre no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, así dice 1 Samuel 13:13, sea dejar en claro que Dios es el total soberano y no el hombre, que tiene una investidura de rey. También podría tratarse sobre la ley de Deuteronomio, específicamente aquella que delimita las funciones sacerdotales, en las que no estaba contemplado que los sacrificios los presentara el rey. Dentro de las excusas varias que Saúl puso de por qué lo hizo, Samuel señala una sola cosa: la desobediencia del rey. Debido a esto, su reinado fue quebrado y Dios levantó a otro rey. En este caso hablamos de David. Y quiero resaltar que Saúl, siendo rey de Israel, usurpó una función que no le correspondía. Claro. Allí apareció Samuel inmediatamente después de que sucediera esto y por supuesto trajo con él el reproche de Dios y una sentencia justa. Vamos a ver cómo nos pega de alguna manera esto a nosotros. Ujú. Si mencionamos algunas cosas de la historia que estamos tratando en este mensaje, señalamos que Israel estaba en clara desventaja numérica con respecto a los filisteos, que eran muchos más. Pero el pueblo contaba con una incomparable ventaja, que Dios estaba con ellos. Ujú. Pero ¿cómo es que una persona puede arruinarlo todo cuando menos lo esperamos? Y somos seres humanos, somos Exacto. especialistas en arruinar cosas. Exactamente. Y estoy hablando del rey Saúl, Claro. que se mandaba una desobediencia tras otra, hasta ser desechado por Dios. Eso afectó la potencial victoria que los israelitas podrían haber obtenido. Sin embargo, no fue así. Más adelante vemos los altibajos del reinado de Saúl, cuando finalmente es derrotado y muerto en batalla, en una especie de suicidio. Ujú. ¿Te acordás que estaba herido? Claro. Creo que esto es en el monte Gilboa, en la cima, o en el monte Moriano, me acuerdo del monte, y estaba herido y entonces le pide a uno de sus escuderos que le clavara la lanza Claro. o la espada. Y este se negó y entonces Saúl se tira sobre Se su tira propia su espada. espada, terminando de esa manera su vida. Y para él seguramente fue conveniente hacerlo así, para que el pueblo no desertara. El pueblo estaba desertando porque, imagínate, eran un montón de filisteos contra un puñado de israelitas. Nosotros a veces estamos en aprietos, acorralados por el temor de una situación adversa, sobre la cual no tenemos ningún dominio. Es probable que bajo presión hagamos cosas que nos parecen convenientes hacerlas así. A veces ocupamos el lugar de otra persona. Nos tomamos atribuciones que no nos corresponden. Y también podemos creer que podemos hacer lo que queremos, sin las consecuencias de ello. Y recordemos que la soberanía total es de nuestro Dios, no es Amén. nuestra. También recordemos que si es conveniente hacer algo, que ese algo no resulte ser un pecado, y mucho menos si perjudicamos a un tercero, el prójimo. Y a mí me ha pasado que lo más conveniente contradecía mis propios compromisos y mi responsabilidad. Me refiero a cuando nos comprometemos a hacer algo, Ujú. pero luego surge algo más conveniente. Claro. Allí es el momento en el cual debemos tomar una decisión. Vamos a tener que decidir si cumplimos con nuestro compromiso o hacemos lo más conveniente. Lo que pasa es que cuando nosotros consideramos algo como conveniente, por lo general, es conveniente solo para nosotros. Tiene que ver más bien con nuestros gustos, con pensar en nosotros mismos, con cosas egoístas. Y con eso quiero decir que no siempre la conveniencia tiene que ver con nuestro prójimo.
sino con nuestro egoísmo personal. Y por supuesto, esto es malo cuando dejamos de cumplir nuestras promesas y también con nuestra responsabilidad. Cerramos diciendo que en el caso del rey Saúl, decidió que era más conveniente ofrecer el sacrificio a Dios porque Samuel se estaba demorando mucho. Sí. Y porque los soldados estaban desertando del ejército. Esa conveniencia resultó ser una usurpación. Ujú. Es decir, ocupó un rol que no le era lícito hacerlo. Eso causó la desaprobación de Dios por medio de un reproche del profeta Samuel. Probablemente se haya olvidado Saúl que la soberanía absoluta es de Dios, no suya. Cada cosa en su lugar, así debe ser, y cada quien haciendo lo que debe hacer. Amén. En el caso nuestro, cuando enfrentamos alguna crisis o contradicción, podemos observar subjetivamente, sí, que es más conveniente tal o cual cosa, y tomamos una decisión a favor de ello. Deberíamos tener presente que si ya nos comprometimos con algo, pero luego surge algo más conveniente, seamos lo suficientemente fieles para cumplir el compromiso a pesar de. ¿Qué es lo más conveniente para la misión de Dios y de la Iglesia? ¿Pensamos en ello? ¿O solamente pensamos en nosotros mismos y lo que egoístamente queremos? Estas y otras preguntas puedes hacértelas tú mismo. Y ojalá puedas decidir con la guía del Espíritu Santo lo que es mejor para todos. En cuanto a los viejos errores, gracias a Dios que la sangre de su Hijo amado nos limpia de todo pecado. Amén. Y ojalá que la próxima vez que debamos elegir lo que es más conveniente, sea en pos de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad. Hay una Amén. frase muy conocida que surge de la Reforma de Lutero, Ujú. que cada cual debía hacer lo que correspondía a su oficio. Zapatero a tu zapato, por ejemplo. Sí. Es decir, fuiste llamado para cantar a Dios, hacelo con excelencia. Claro. Fuiste llamado a predicar la palabra de Dios, capacitate, hace cursos en algún seminario, lee la Biblia, estudios bíblicos, etc. Y predica la palabra de Dios. Exacto. Amén. Cada uno tiene un llamado, hay que dedicarse a hacer eso. Claro. Cuando yo me dediqué a hacer algo de música, tengo 0 oídos para la música. Dios me hizo recordar para qué me había llamado. Lo de la música me estaba llevando mucho tiempo. Y no era lo que Dios me había pedido que hiciera. Claro. Zapatero a tu zapato es predicador, predica. Si escribís, si Dios te llamó a escribir, dedícate a escribir. Ujú. Y si Dios te llamó a hacer programas de radio, hace programas de radio y déjate de adorar al Dios Mamón. Si a vos te digo, Adolfo. Muy bien, llegamos al final. Yo estoy haciendo 3 cosas. Qué Ustedes. groso que sos. Te felicito. A ver, revisemos si hay mensajes y nos despedimos. Dale. Vamos agradeciendo la operación técnica de la señorita o señora Laila. Muchísimas gracias. Y no hay más mensajes. Bien. Un saludo a los oyentes. Un saludo, gracias por estar del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves y antes no viene Jesucristo. Sí, Verónica Patini dice, salió muy bueno el programa, te felicito, muy bueno el tema. Todos los programas del verano salieron muy buenos, dice. Y ella Bien. nos estaba oyendo hasta hace poco desde Estados Unidos, desde bueno. Disney y Miami. Si nos sale bien Miami Beach. en esos lados, ya. Un besito para todos. Gracias, Vero, por estar así Muchísimas gracias. oyéndonos. Gracias a Santiago por la operación técnica. Nos Muchísimas fuimos hasta el gracias. próximo jueves. ¿A qué hora? A las 14 horas. Y no se olviden entonces el domingo a las 19 horas en la En- iglesia Bethesda, el culto, Claro. en la calle Homero 1322, 1322. Parque Avellaneda. Así es. Nos fuimos. Gracias Nos por fuimos. todo. Dios los bendiga a todos. Sentir tu río, hay sanidad.